Testigo de encuentro entre ciudadraleños y visitantes a lo largo de los siglos, con tres pilares básicos que podemos destacar: la Casa del Arco, el antiguo ayuntamiento, el consistorio actual, el edificio, como saben, del arquitecto Fernando Higueras, y la Posada del Sol, lugar donde se alojaban las personas que venían hasta aquí. La historia de Ciudad Real se escribe en esta plaza mayor que hoy queremos conocer, de la mano del arqueólogo Honorio Javier Álvarez y, una vez más, del coordinador del grado de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, David Rodríguez. Nos encontramos en la Plaza Mayor de Ciudad Real, verdadero epicentro de nuestra ciudad, en presencia de nuestro fundador, Alfonso X el Sabio, y yo acompañado una vez más de Honorio Javier Álvarez García, técnico del Servicio de Patrimonio de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Buenos días, Honorio. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, fenomenal. Bueno, estamos aquí en la bulliciosa Plaza Mayor de Ciudad Real, pues para dar a conocer algunos aspectos, algunas pinceladas respecto a la importancia, ¿no?, histórica, arquitectónica y a todos los niveles, también como centro de nuestra ciudad, de este emblemático espacio. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría empezar hablando de uno de los edificios, pues cronológicamente más antiguos, ¿no?, de la misma, que es la famosa Casa del Arco. ¿Qué nos puedes contar de esta maravillosa construcción? Hola, buenos días. La Casa del Arco, sin duda, es el edificio más antiguo de los que aún permanecen de aquella plaza que nació a la par que la ciudad cuando Alfonso X la fundó. Era una plaza lógicamente situada en el centro del casco urbano, encarada a las vías de comunicación, porque la ciudad nació con una clara vocación comercial, ¿no?, recaudatoria, por decirlo de alguna manera, y aquella plaza, que pertenecía a la parroquia de San Pedro y que actualmente desde aquí no se ve, pero en aquel tiempo, con otros volúmenes, otras alturas, era visible la torre de la iglesia desde la propia plaza. Y esa plaza de postes de madera y soportales y construcciones de entramados de madera con panderete de adobe o de ladrillo, esa imagen tan característica de las plazas medievales, vio a partir de 1485 cómo se levantaba un edificio señero. ¿El por qué? Muy sencillo. Los reyes católicos en aquel tiempo habían recomendado, a través de un mandato, que los concejos, que se reunían hasta entonces en los edificios con los que contaban las localidades más importantes, fundamentalmente las iglesias, pues los concejos se reunieran en ajuntamiento en un edificio propio y característico. Y para ello, pues claro, los concejos hubieron de hacerse con solares y edificios. ¿Y cómo hacerse con ellos de la manera más barata posible? Pues en este caso concreto, que fue una tendencia en buena parte del país, se aprovechó el proceso contra un rico hacendado, un lencero, un hombre que se dedicaba al negocio de los paños, Alvar Díaz, que había muerto unos años antes, de 1485, pero se inició un proceso contra él que era judío converso, y se le acusaba hasta de ser prácticamente un rabí, un líder de la comunidad. Se le acusó ya una vez muerto. Sí, se le acusó muerto. En función de unas acusaciones de un vecino, ¿no?, de Cardoso, efectivamente, varios años después. Él ya había fallecido, pero bueno, al declarársele culpable, pues entonces se sumaban sus restos óseos y se sometían al fuego. Es cierto que los descendientes podían litigar y durante varios tiempos para intentar recuperar esa expropiación, que a mí me gusta llamar más apropiación, ¿no?, porque fue de alguna manera bastante dura. Es cierto que el edificio de la Casa del Arco que nosotros conocemos no es la casa de Álvar Díaz, sino que sobre ese solar se constituyó el ayuntamiento, y ya en época de la reina Juana y de su hijo Carlos, el futuro emperador Carlos V, fue cuando se inició la construcción de un edificio más singular, que el concejo no tenía dinero para ello, entonces tuvieron que pedir dinero. La corona pues tuvo que sufragar
sufragar aquel gasto. Dicen las fuentes que evidentemente el Tribunal del Santo Oficio ofreció la posibilidad de reclamar, de litigar a los familiares de Alvar Díaz. Evidentemente ya estaban fuera de la ciudad los herederos y ninguno hizo ningún tipo de alegación a la expropiación por los casos, ¿no? Por los cargos que le achacaban, ¿no? Dicen también las fuentes que el señor Cardoso lo que alegaba es que lo había oído jurar por la ley de Moisés. Sí, se la acusaba incluso. En una discusión, en una conversación con otro señor, con eso ya era suficiente para ser condenado, ¿no? Cuando hay un trasfondo realmente económico. Cuando es una expropiación, verdaderamente. Y aquí... Sobre eso quisiera insistir, en lo terrible no fue realmente la apropiación en sí, lo terrible fue que además se colgaba un San Benito en la iglesia para que todos los descendientes, para oprobio de todos sus descendientes, incluso los hijos por línea materna y los hijos y los nietos por línea paterna quedaban como lo que se decía entonces inhábiles, quedaban incluso inhabilitados para cargo público, el certificado de penales, que lo que llaman ese día, por eso fue realmente terrible. Pero incluso este arco que nosotros vemos hoy en día tampoco es el del edificio de 1524, sino que en sucesivas reformas a lo largo de los siglos XVI y XVII, en el siglo XVII, en la primera década del 600, se construyó un arco de piedra entero, con traza de Valenzuela, y realmente sucesivos acontecimientos a lo largo del siglo XVIII, pues, y obras a lo largo del XIX, se levantó posteriormente el arco de ladrillo, parcial de ladrillo que nosotros vemos. Porque el edificio sufrió achaques importantes, sobre todo el famoso terremoto de Lisboa, en 1755, y para más INRI, un incendio que hubo en la sala capitular, lo cual le dejó seriamente la... Un lugar, no sé si es verídico o tiene base historiográfica, leí que el arco original de piedra, no de ladrillo, se quebró en el terremoto de Lisboa. En el terremoto de Lisboa, lo sufrieron a lo largo y ancho de la provincia un buen número de edificios civiles, la catedral y, ya digo, y numerosas iglesias de nuestra provincia, pero de este a oeste y de norte a sur. O sea, tuvo que ser un evento, un terremoto en Lisboa que afectó pues, a muchas construcciones de la provincia, debió ser un evento verdaderamente terrorífico. Y entonces pues, nos situamos en ese periodo medieval, ya en la transición hacia el mundo moderno, con este primer concejo, este primer ayuntamiento de Ciudad Real, aquí situado, un lugar importante, un lugar emblemático, uno de los edificios, como decíamos, más antiguos, ¿no?, que nos quedan, y que daba entrada a este gran espacio, a esta gran plaza, que era lugar pues, de trasiego, de mercado, ¿verdad? Fundamentalmente el mercado. Lugar económico y evidentemente sede del poder. Del poder, y bueno, y de todo tipo de espectáculos públicos, ¿no?, corridas de toros, esos autos de fe de la Inquisición se iniciaban aquí, no el hecho de quemar, el quemadero que estaría en las afueras del pueblo, y en la Edad Media incluso se practicaba aquí la justicia, aquí estaba la picota, el rollo de justicia, donde se justiciaba a los delincuentes. Por eso siempre era un lugar de todo tipo de eventos públicos. Por eso los balcones, desde los balcones que tenía entonces aquella plaza, que se sustituyó los pies derechos de madera en sus soportales por columnas de piedra a lo largo de la Edad Moderna, de esas transformaciones a la par que hemos visto de la Casa del Arco, y desde esos balcones se podía disfrutar de los espectáculos. Por tanto, los balcones eran un medio de adquirir rentas, ¿no? Y es curioso quién eran los propietarios que se beneficiaban de poseer esos balcones. La mitad de ellos eran de los que residían en la plaza, de propietarios vecinos de la localidad. Luego un cuarto, menos de un cuarto, eran propietarios forasteros que habían adquirido los balcones para adquirir rentas con ellos. Una parte sustancial también era de la iglesia, un pequeño porcentaje, en torno al 3%, del ayuntamiento, y simbólicamente, de ahí lo que me decías de ejercer el poder, tanto el poder municipal desde el concejo, un 0,8% de las rentas eran propiedad de la corona, o sea, el propio rey, no solo con la estatua de hoy en día, el propio rey estaba presente. Ciudad de Realengo, claro. Evidentemente. Fuente económica de abastecimiento. Es una plaza mayor, bueno, de un tamaño pues ya grande, que no tiene iglesia. No tiene iglesia. Como decía, cuando se funda la ciudad se genera el espacio libre aquí en la plaza, el espacio de transferencia social y transferencia económica que era en aquel momento, se regaló los mercados
y las ferias, que son importantísimos en la Edad Media para adquirir renta en las ciudades, tanto los derechos de mercado como los derechos de feria, era una manera de recaudar muy importante. Y en torno a esta plaza, pues digo, las tres parroquias en las que se vio la ciudad, lo que es la actual Catedral de Santa María, la Iglesia de Santiago y la Iglesia de San Pedro. La plaza administrativamente y económicamente pertenecía a la parroquia de San Pedro. Que está muy cerca, realmente. Está muy cerca, ya digo, con los volúmenes de hoy en día pues no es visible, pero en aquel tiempo era posible ver la torre desde aquí, por tanto en ningún momento podemos decir que estaba fuera de ser observado, ¿no?, por las normas de la Iglesia. Otro edificio que a mí me parece particularmente interesante, a pesar de que no llama mucho la atención de los viandantes, ¿no?, que circulan por esta plaza, es la llamada Posada del Sol. Era un edificio que en aquella época daba servicio a las gentes que iban y venían. ¿Qué podemos hablar de esta posada? Bueno, para empezar, cronológicamente es el segundo edificio más antiguo. Es, lo que vemos actualmente en la fachada de 2 alturas, con esas carpinterías, responde a las reformas que se hicieron en el siglo XVIII, que un viajero, unas reformas que afectaron seriamente a esa imagen medieval que hablábamos de la plaza, que uno de los señor viajero, Antonio Ponz, en la década de los 90 del siglo XVIII, pues describió la plaza, que hablaba de ella de 150 pasos regulares de longitud por la mitad de ancho, es una proporción adecuada para una plaza mayor, y ya insistía en que no le gustaba la reforma esta de colores abarquillados que se había realizado en el siglo XVIII. Y bueno, evidentemente, si la plaza es el lugar del mercado donde confluyen gentes, es necesario, desde luego, un edificio donde acogerlos, una posada. Esta es la Posada del Sol. Había otra en la plaza que ya no existe, y más que una posada de cercanía, que evidentemente la usaban todo tipo de personas, pero realmente forma también parte de un proyecto, podemos decir de una manera nacional, puesto que como en la fundación de la ciudad hemos dicho que esta plaza era un eje radial de comunicación, realmente formaba parte del entramado de los caminos reales del siglo XVIII, en concreto de las casas de postas que había entre el camino de Madrid, la capital, a Sevilla, la ciudad más importante del mundo en aquel momento. Muchas fuentes hacen alusión a estos lugares que evidentemente dan acogida a la gente que va y viene, le dan cobijo y resguardo. También hablan un poco, pues quizá algo mediatizados por la imagen de las ventas, de las posadas, lugares también de libertinaje y de libre albedrío, ¿no? Efectivamente, no podemos concebir una imagen clásica de España sin las posadas. El siglo de oro, la literatura del siglo de oro nos ha nutrido perfectamente de todos esos personajes variopintos, ¿no?, que pasan por las posadas, desde los nobles de más alta alcurnia a menesterosos, y sobre todo la imagen del pícaro. Y de hecho este edificio pues tiene un gran portalón de entrada para que puedan entrar las bestias y los carruajes, y esos patios son como ese patio de monipodio, ¿no?, que Cervantes maravillosamente nos describe en su... Dormían y se lo pasaban bien. Se lo pasaban bien. Es curioso cómo la plaza, que en aquel entonces, cuando en el siglo XVIII tenía la denominación de Plaza Mayor, es curioso cómo luego alrededor de la plaza se va generando podemos decir, un desarrollo, una riqueza de la ciudad en torno a dos ejes. En la parte norte, la calle Feria, la calle María Cristina, y la antigua calle Cuchillería, se verían beneficiados, ¿no?, de esa pujanza económica y de la centralización del poder que tendría. Y por eso estas posadas darían paso, ya en los tiempos modernos, a la erección, por ejemplo, del Gran Hotel Alfonso X, ¿no?, que está claro, no puede entenderse sin la imagen de la Plaza Mayor, aunque no esté ubicada en la Plaza Mayor, sino en el entorno de riqueza que genera. Nuestra Plaza Mayor siempre ha sido sede del poder municipal. En un momento dado se opera la transición y el cambio de dicha sede como edificio físico, desde el primer edificio que veíamos de finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna, hasta este emplazamiento en el que estamos actualmente. ¿Cómo se opera ese cambio? Sí, como decíamos, ese viejo edificio de la Edad Moderna, seriamente dañado por un incendio y por el terremoto de Lisboa, a finales del siglo XIX,
sobre proyecto de Cirilo Vara y Soria, se decide erigir un nuevo ayuntamiento y mientras tanto pues las dependencias se trasladaron a la calle de la Mata. Ese nuevo ayuntamiento, pues son los dos característicos arcos, uno de ellos que daba acceso a la calle de Toledo y esa imagen que muchos ciudadanos recuerdan, que pues, hasta finales de los años 60, primeros 70. Ese edificio que también fue sufriendo varias remodelaciones y una de las más características fue la de 1929, cuando se puso un reloj, ¿no? Lo cual le quitó cierta estilización a la torre que tenía porque se tuvo que incorporar un proceso de obra y un reloj que se recuperó en conmemoración de los 750 años de la ciudad y del centenario del Quijote, que fue inaugurado por los actuales reyes. En ese momento, ya cuando ya se va configurando el actual ayuntamiento, ya se aprovecha también para hacer una remodelación integral, ¿no?, de espacios en la Plaza Mayor. Se vienen haciendo planes de, como se llamaba entonces, de mejora y decoro desde el siglo XIX. Ya en 1820 este espacio pasó de ser plaza pública o plaza mayor, como se decía en Las Fuentes, a Plaza de la Constitución. Y todos tenemos en mente el grabado de la obra de Hosta, de la plaza monumento, de la fuente, monumento en medio de la plaza a Hernán Pérez del Pulgar, un grabado maravilloso, estatua de Hernán Pérez del Pulgar, que se trasladó a la Plaza del Pilar cuando se iniciaron las obras del ayuntamiento a finales del siglo XIX, monumento que posteriormente iría a la plazuela homónima y que restos de esa fuente, como sabemos, permanecen en el parque de Gasset. Y se hicieron varias remodelaciones más enfocadas a la estética, pues se permitió de 2 plantas, se amplió a 3 en momentos puntuales. Por obra del arquitecto Florián Calvo se sustituyeron las columnas de piedra de los soportales por columnas de hierro fundido en 1910, que claro, en aquel También momento tuvieron su historia, ¿verdad?, las columnas de hierro. Sí, no son culpables de nada, testigos mudos e inocentes, pero bueno, aquí hemos dicho que se ha ejecutado gente, se han hecho autos de fe, ha habido mercados, ha habido ferias, ha habido corridas de toros, se ha coronado a la Virgen, la han visitado los reyes y entre otras cosas también se proclamó en el balcón del ayuntamiento la Segunda República, que hay imágenes muy icónicas de aquellos días, y entre otras cosas también ha habido momentos de agitación social. No es que Ciudad Real se haya caracterizado por grandes agitaciones sociales, pero en los años 20 el famoso motín de las mujeres, y lo digo porque esas columnas de hierro, claro, que simbolizaban pues el despilfarro del ayuntamiento, porque cuando se hicieron estas reformas y se construyó aquel ayuntamiento, los vecinos tuvieron que aportar sumas considerables de dinero y bueno, hubo un momento, había malestar. Y entonces a eso se le une un prócer de la época que hizo un comentario desafortunado diciendo que, bueno, algo así como que no estarían pasando mucha hambre estas mujeres que protestaban cuando no observaba que había bocados ni que estaban lamiendo las columnas de hierro. Eso puede ser verídico, puede ser falso, pero bueno, ha quedado en el acervo popular como la espoleta, el detonante, ¿no?, que provocó. Detonante de una gran algarada que se conoce como el motín de las mujeres y que evidentemente pues, puso en jaque al poder municipal de la época y hubo que apaciguar un poco los ánimos, ¿no?, en esa época pues, convulsa. Efectivamente, que precisamente coincide, como digo, con posiblemente la época de más bullicio y más esplendor de la plaza, que decaería ya en los tiempos después de la Guerra Civil con la Plaza del Generalísimo, ¿no?, que pues eso, el edificio de Cirilo Vara pues tenía serias deficiencias y bueno, el ayuntamiento decide construir en la zona de las antiguas carnicerías, pues decide construir una nueva sede. La decadencia de la plaza en parte ha venido porque la feria se había trasladado, porque el mercado se había trasladado a un nuevo mercado, en lo que actualmente es la subdelegación del gobierno, iba perdiendo pujanza. Y bueno, había tráfico rodado y como sabemos, la imagen de unos portales tristes y unos portales alegres, porque incluso los comercios, la circulación de gentes, como digo, se encaraba en la calle General Aguilera, calle Cuchillería, calle Toledo, calle Posta, y toda esta parte quedó un poco marginal. Y entonces él decidió levantar un nuevo ayuntamiento, que los rectores del momento prometieron como puramente castellano y perfectamente integrado en la plaza. Y bueno, y hablaban de un edificio digno. No lo niego, evidentemente se trabajaba en mejores condiciones en un edificio nuevo, con nuevos materiales y con más confort,
¿Representativo? Sí, ciertamente es representativo, no lo voy a negar, pero pásmense, realmente lo que no es un edificio integrado de puro sabor castellano. Hubo muchas quejas al respecto. Sobre el proyecto de Higueras, que además se dio fuera de concurso, innovador no fue, porque Higueras ya había utilizado esta solución, se había utilizado en Madrid, en el Paseo de la Castellana, en el Hospital de la Paz, en la Plaza de Castilla, y bueno, y se le acusaba de aspecto nórdico, y bueno, ya digo, tanto el arquitecto como algunos rectores municipales pues se defendían diciendo que no, que era un edificio perfectamente integrado. Y realmente fue un tanto al revés. Lo que se intentó a partir de aquel momento fue, a partir de disponer de este ayuntamiento, generar la homogeneidad en el resto de la plaza. Por eso hay dos inmuebles a los que se les primaba a los vecinos, dos inmuebles que imitan esta solución y esos pilares de forjas pues se forraron también de obra, dando cierta homogeneidad. Eso duró hasta el Plan de Ordenación Urbana de finales de los 80, donde ya observamos las otras soluciones, que se dijo, bueno, que más o menos se construyera de otra manera, respetando los volúmenes. Entonces tenemos esta esquina, ¿no?, el edificio de GDECO un poco más vanguardista, más moderno, o la zona norte, donde estaba el antiguo ayuntamiento, donde se buscó ese carácter neoclásico que en los años 20, las reformas de los años 20, pues se había llenado todo de frontones y de medallones, pues estilo... Este ayuntamiento en el cual nos encontramos, bueno, data de los 60, del siglo XX ya, 1900... Bueno, en 1973, que además lo inauguró... De los 70, sí, el proyecto empieza a gestarse en torno a finales de los 60 y en el 73 se inaugura. Al final, con cierta polémica, pero de una manera o de otra, a mí me da la sensación de que se ha convertido ya en uno de nuestros signos de identidad. Sí. Nos guste más o menos, al final aparece representado en múltiples lugares como signo distintivo de lo que es Ciudad Real. De hecho, en los iconos de publicidad institucional del ayuntamiento, lo que más destaca de los edificios es el perfil del ayuntamiento. Pues digo que representativo, yo no lo negaré. Lo que sí negaremos es esa pretensión castellana. No sé si querían hacerlo ver como un neogótico, supongo que... Al final hay cosas que empiezan de alguna manera, pero sí que nos consta que todo visitante que pasa por esta plaza, pues evidentemente se fija en él, eso es una evidencia. Y como decía Honorio y Javier, luego intentaron adaptar, como se ve en diferentes módulos, todo la arquitectura de la plaza a la misma línea, ¿no?, que tiene este ayuntamiento. Luego ese proyecto se abandonó y en los 80 se optó por otra solución y bueno, pues no sabemos qué nos deparará el futuro, porque la plaza está claro que va pasando por diferentes épocas y etapas y siempre hay alguna idea nueva. Lo que más sorprende al forastero indudablemente es la arquitectura del ayuntamiento y la heterogeneidad de la plaza. Claro, lo podemos ver desde un aspecto negativo, evidentemente una pérdida irreparable de patrimonio, evidentemente porque no había ni legislación ni sensibilidad social al respecto y por eso se ha destruido tantísimo patrimonio y no seré yo el que defienda indudablemente esa destrucción. Pero bueno, por dar un aspecto un poco positivo, me gusta decir que en el fondo no deja de ser un libro, ¿no?, y que cada página de la plaza pues representa un momento de la historia de la misma, ¿no? Pues vemos la Posada del Sol, con la reforma del siglo XVIII, las distintas reformas de los siglos XIX y XX, como vayan evolucionando. Yo recuerdo la actual plaza, que por eso el tiempo es un gran macerador. Yo recuerdo cuando se construyó el parque subterráneo, se eliminó el arbolado, se eliminó el tráfico. Esa estatua que se había colocado en los años 70 de Alfonso X en el centro se desplazó al ala norte, recibió unas críticas feroces, porque decían que la piedra, que no es falso, que esta piedra genera mucho calor, claro, habían quitado la sombra de los árboles, y es curioso que esta reforma, por ejemplo, creo que ha vuelto a traer el momento de máximo esplendor, porque es un lugar ahora mismo neurálgico, vamos, cualquier tarde el bullicio de la plaza es impresionante y cómo se ha recuperado comercialmente, sobre todo, los portales tristes, ¿no?, que yo recuerdo en los años 70, que realmente eran tristes, y por no hablar de imagen ya afortunadamente superadas, ¿no?, como la cantidad de menesterosos que había alrededor de la plaza, de los soportales, ¿no?, buscando esas monedas de la gente que venía
comercial en la ciudad. Por eso digo que el tiempo, en este caso, creo que ha sido bueno con la plaza, y de hecho, si nos vamos a los datos puros y duros sobre el precio del suelo, en entorno de la calle General Aguilera y en torno a la plaza Mayor, la plaza Cervantes, son ahora mismo los lugares mayores. Ahora hay un uso fundamentalmente comercial, fundamentalmente de la plaza, aunque no ha perdido el carácter residual, ¿no?, que tenía. Queda muy claro que la Plaza Mayor de Ciudad Real, después de pasar pues algunos momentos pues en que se convirtió poco más que en un lugar pues de obligado tránsito, pero hacia otros lugares importantes en lo económico y de representación social de nuestra ciudad, pues al final, desde los años 80, como bien dice Honorio, se ha ido revitalizando poco a poco y ahora mismo es un sitio de paso obligado, ¿no? Prácticamente casi todas las personas que bajan al centro a pasear, a comprar, terminan pasando por este espacio, terminan parándose en él, y ha vuelto a cumplir, ya lo cumplía, pero ha vuelto a cumplir con creces con su función de centro neurálgico en cuanto al número, ¿no?, de paso de visitantes y en cuanto a lo que ofrece como espacio de sociabilidad. Como decíamos, arquitectónicamente siempre se busca la homogeneidad, pero sin embargo, y apunto y avalo lo que dice mi compañero, históricamente esta plaza es muy rica, en el sentido de que nos ofrece una foto fija de muchos periodos. A partir de este espacio, a partir de esta plaza, podríamos dar una clase de historia completamente integral sobre nuestra ciudad, sobre su fundación, sobre los tiempos medievales y la transición al mundo moderno, sobre todo ese mundo moderno, el siglo de oro, el final, el Santo Oficio, sobre los avatares del Ciudad Real ya a inicios de la edad contemporánea, sobre ese periodo, ¿no?, del desarrollismo, ya del segundo franquismo, etcétera, etcétera, en los 60, 70, hasta llegar a nuestro siglo actual, ¿no?, al siglo XXI, en el que vemos cómo constantemente pues, hay añadidos y hay siempre una nueva noticia en torno a la... Bueno, noticia prácticamente de hoy, ¿no? Se anuncia un plan, hasta ahora con el plan de ordenación municipal, el suelo urbano no consolidado, y que se anuncia de restitución integral, ¿no?, de reordenación urbana de la plaza, que bueno, vamos a ver, pero en principio parece una muy buena noticia de cara a lo que nos depare en el futuro. Es cierto que las ciudades no son estáticas, y las ciudades varían, los distintos espacios, las distintas zonas, evidentemente en su importancia socioeconómica, simbólica, pero bueno, la plaza evidentemente pasó años oscuros en ese sentido, y creo que efectivamente en cara al futuro... Queda claro que son ejercicios difíciles, pero en todo ejercicio de recondicionamiento, de evolución de un espacio, hay que tener en cuenta muchísimas variables, no solo la variable arquitectónica o meramente patrimonial o estética, sino también todo lo que supone este espacio para la sociabilidad de la ciudad, para el comercio, para la hostelería y un poco el reflejo, ¿no?, de todo lo que hemos sido los ciudadraleños a lo largo de nuestra historia. Claro, la variable económica es muy importante en esto, David, porque realmente, claro, la solución que se debe haber adoptado en los años 70 es haber rehabilitado la obra de Barai-Soria, no haber construido... Sí, bueno, evidentemente la ciudad había crecido, había nuevas necesidades, servicios a los ciudadanos, evidentemente el ayuntamiento era insuficiente, se podía haber construido un edificio de servicios múltiples, en otro punto, efectivamente, y se hubiera rehabilitado. Pero, claro, la historia hay que contarla no desde el presentismo, no desde la ciudad moderna que tenemos hoy en día, consolidada como capital de la provincia y una de las ciudades más importantes de nuestra comunidad, sino que evidentemente era una ciudad pequeña, mediana, aquella que cuando se instaló el ferrocarril venían los primeros viajeros en el siglo XIX, hablaban de un pueblo levítico, ¿no? En fin, una ciudad con poca entidad económica. Creo que esa es la pérdida de nuestro patrimonio en parte, más allá de la sensibilidad, creo que tiene un factor importante el peso económico. Sí, evidentemente eso lo seguimos sufriendo, viendo solares vacíos en una plaza mayor de una capital de provincia, cosa que no es muy habitual, esa es la realidad que esperemos que
tarde o temprano se solvente, ¿no?, por nuestra propia imagen. Y bueno, pues por mi parte nada más, agradecerte esta lección magistral en torno a la Plaza Mayor, en un momento, como decíamos, pues muy óptimo. Muchas gracias. Gracias a vosotros y bueno, y os invito a que disfrutéis de la ciudad, conozcáis la ciudad y realmente nos sintamos orgullosos todos los que somos de Ciudad Real.